É uma alegria imensa estar de volta na casa do Senhor, em comunhão com os amados e queridos irmãos. Vocês não são capazes de imaginar as saudades que a gente sente estando fora daqui. Eu estava domingo passado levando a palavra lá na igreja em Portugal, mas a hora que eu entrei lá, me deu uma saudade tão grande daqui, dos irmãos, eu não vi a hora de voltar. É uma alegria muito grande estar de volta aqui na casa do Senhor. Então vamos a cantar o hino de número 75 no Cantor Cristão, Amigo Verdadeiro. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, estamos muito felizes por estarmos na Tua casa e hoje, neste dia tão lindo, sol brilhando lá fora e aqui dentro nós todos bem abrigados e confortáveis, e ouviremos a palavra do Senhor através do Teu servo, o pastor Miguel, missionário lá no Peru, juntamente com a irmã Juliane, sua esposa, e o filhinho deles, o Danilo, Senhor. Obrigado porque a igreja ora por eles todos os dias. Obrigado porque a igreja os ama. Obrigado pelas ofertas mensais aos teus servos ali, tanto para o sustento da família, como também para ajudar no aluguel do prédio lá onde está o templo, ali em Lima, no Peru. Continue a abençoá-los, usá-los grandemente, Senhor, que possam sempre ser vasos de bênçãos nas Tuas mãos. Obrigado também pela oferta missionária para o campo missionário, através da Associação Batista Alerta no Brasil. Muito obrigado, Deus, porque está mais que o dobro do que havíamos imaginado. Obrigado pela liberalidade dos irmãos. Nos faz lembrar quando Moisés pediu ao povo de Israel para ofertar para a construção do tabernáculo no deserto, e ele precisou pedir para parar de enviar ofertas, porque ultrapassou em muito o que havia sido, o que era necessário. Obrigado, Senhor Deus amado, pela liberalidade, para ajudar na compra dos colchões lá, para aqueles alunos, ó Deus, tão carentes, aparecem da mata, da floresta,
Muitos deles não têm nem família e são abrigados, são acolhidos ali na missão batista em Rincón del Tigre, onde está nosso amigo pastor Samuel, irmã Pânfila, irmão Roma, filho desta tua igreja, e também irmã Velta. Obrigado pelos amados e queridos irmãos ali. Obrigado pelos irmãos lá no Amazonas também, pastor Alex, irmã Elizabeth e as 3 filhas do casal, também apoiados pela tua igreja aqui, Senhor. Obrigado pelo pastor Werner Seitz, pela irmã Regiane, pelos filhos do casal e o trabalho do Senhor entre os índios xerentes lá no Tocantins. Abençoe em junho, quando o pastor Werner estiver aqui conosco, trazendo informações a respeito do desafiador campo missionário entre os índios, enfrentando pagelança e até mesmo seitas ditas cristãs, mas com mentiras e ilusões, Senhor. Ajuda o teu servo, abençoe. Obrigado pela generosidade da igreja, enviando ofertas para eles ali também mensalmente. Oramos pelo pastor Meno Kalischer lá em Israel. Alguns dos filhos dele são soldados e certamente estão convocados para esta situação de conflito lá no Oriente Médio. Pedimos pela tua igreja, pelos teus servos ali, anima-os, fortaleça-os, ó Deus, e desperta o povo israelita a buscar ao Senhor, a voltar-se para ti. Oramos pelo pastor Youssef Nadarkhani lá no Irã, onde essa situação conflituosa, Senhor, tem ceifado tantas vidas. Aquele regime totalitário que matou mais de 40 mil iranianos. Tenha misericórdia, Senhor, e que haja ali liberdade também e o trabalho possa prosperar. Pedimos a Deus pelo pastor Josué Tanaame, sua esposa irmã Isabel e os filhos do casal lá na Índia. Também oramos por eles todos os dias, a igreja os apoia, louvado seja o Senhor. Obrigado pelo pastor Gideon, pela irmã Damares, pelos filhos que deixaram o conforto, uma vida agradável e, humanamente falando, confortável na Suíça e foram servir ao Senhor num dos países mais pobres do mundo, vivendo uma vida tão simples, tão modesta. Obrigado a Deus pela igreja aqui, que está enviando ofertas mensais para eles, e muito obrigado pela maneira surpreendente como o Senhor está permitindo a remessa do dinheiro sem ter que pagar tantas taxas, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor é muito bom. Deixar tudo nas mãos do Senhor é maravilhoso. Obrigado pela igreja também, pela sensibilidade no coração dos irmãos, mensalmente ofertando um valor para o pagamento das mensalidades da Isabelinha. Obrigado a Deus por ela, pela sua mãe que se converteu recentemente, pelo seu pai que está hospitalizado há 4 anos lá no Hospital de Clínicas. E ao Deus e Pai pedimos que o Senhor opere a tua perfeita e boa vontade na vida do irmão Frederico. Obrigado, Deus, pelos irmãos que têm tido o prazer de ir visitá-lo, levar uma palavra de ânimo, de encorajamento, orando pelo teu servo que conheceu o Senhor ali também no hospital. Pedimos pelo irmão Arvido, que nesse momento está na UTI do Hospital Marcelino Champagnat. Abençoe o teu servo, ajuda o teu servo. Irmã Alice, lá nos Estados Unidos, como filha, certamente fica apreensiva e orando pelo pai. E que a igreja possa continuar a orar por ele, orar pela irmã Zélia, que tem passado também por momentos difíceis, pela irmã Irene, que poderemos visitar durante a semana, lá no centro de Curitiba, pela irmã Neide, pela irmã Odila, pela irmã Lourdes, por todos os irmãos que necessitam de saúde, deixamos com o Senhor. Agradecidos pelas melhoras do nosso amado irmão Gil. Obrigado pela visita que pudemos ter com ele durante a semana, com eles, ó Deus e Pai, e por vermos eles firmes e animados na obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor usou o irmão Daniel no domingo passado, trazendo a tua palavra, a tua igreja, pelos testemunhos, pelo retiro, tantas bênçãos, ó Deus. Obrigado pelo irmão Ricardo, que no domingo passado à noite também trouxe a tua palavra, e que haja em cada um de nós o desejo de servirmos, não medindo esforços, porque o Senhor fez tudo por nós, e devemos ter todo o prazer e entusiasmo de servirmos ao Senhor com alegria. Usa nosso amado, querido pastor Miguel
nesta manhã e hoje à noite também. Sejamos alimentados, enriquecidos e fortalecidos com a Tua palavra. Oramos pelos irmãos que moram longe de nós, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, também em Minas Gerais, estado de São Paulo, nordeste do Brasil, centro-oeste do Brasil e até mesmo irmãos no exterior. Abençoe a todos, ó Deus, e que estejamos todos animados, com os nossos olhos levantados e esperando o momento glorioso, quando o Senhor Jesus Cristo vier para arrebatar a sua igreja. Que estes bancos fiquem completamente vazios. Todos nós estejamos juntos na presença do Senhor eternamente. Pedimos isso de todo o nosso coração, te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Resoluto
entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta a casa.
Convidamos o pastor Miguel, por favor, venha à frente. A igreja já o conhece, aqueles que não o conhecem vão conhecê-lo agora, mas a igreja tem apoiado o trabalho lá em oração diária e envio de ofertas mensais. Quando você deposita o seu dízimo no gasofilácio, uma parte vai para o Peru. Pode chegar, pastor Miguel. Eu não sei se eu vou um dia para o Peru. Gostaria de ir um dia conhecer lá. Não sei se eu vou, mas se eu não puder ir, pelo menos mensalmente estaremos lá com as nossas ofertas. Seja fiel, porque o trabalho do Senhor é apoiado. Algum mês faltou a oferta, amado pastor Miguel? Não faltou. Louvado seja Deus pela sua fidelidade. Vamos orar pelo nosso querido missionário pastor Miguel. Obrigado a Deus, porque jovens valorosos levantam-se para servir ao Senhor. Não está tudo perdido, embora muitos estão adormecidos, muitos estão descuidados, muitas igrejas estão adormecidas. No entanto, os prudentes continuam com as lamparinas abastecidas e brilhando nessas densas trevas que desceram sobre a humanidade. Por isso, ó Deus, é um alento para nós saber que jovens como o pastor Miguel, como a irmã Juliane, que deixou uma vida confortável no Brasil e foi viver lá, servir ao Senhor em Lima, no Peru, levando a palavra do Senhor, o casal juntamente com o filhinho que o Senhor os agraciou, levando a palavra a tantas vidas carentes do Evangelho. Reveste-os com o teu poder maravilhoso e usa-os grandemente, graciosamente, pois oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus use grande. Amados hermanos, es una alegría estar con ustedes en esta mañana, en este día. Mi esposa, mi filho, estamos disfrutando de culto, de este lindo tiempo con ustedes. Nos queríamos compartir también con ustedes todo lo que ha sido un ministerio allá. Tenemos un vídeo donde ustedes van a ver fotos, mas también va a leer un reporte de lo que ha sido este tiempo allá en Perú. ¿Sí? Entonces. Bom dia, igreja. Bom, não sei se vão, acho que não pergunte. Bom, esses são o nosso informativo do mês de outubro até agora, janeiro de 2026. Diz assim: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. Queridos irmãos e irmãs, queremos expressar nossa gratidão ao Senhor e ao povo de Deus que têm sido fundamentais para sustentar nosso ministério. Deus, em sua misericórdia, continua a nos usar para a sua glória. Temos visto a provisão do Senhor para a nossa família. Ele não nos deixou faltar nada. Nosso filho Danilo, de 3 anos, cresce a cada dia, trazendo-nos alegria, mas também desafios. Deus está nos presenteando com um lindo tempo no Brasil, visitando a família da Juliane e aos irmãos das igrejas que nos recebem. Nosso país, especialmente a cidade de Lima, está vivenciando um contexto de insegurança cívica, com aumento de assaltos e extorsões em 2025. A localização do nosso ministério é em uma zona de risco e procuramos tomar certas precauções ao nos deslocarmos, mas nossa confiança está no Senhor soberano, nele estamos seguros. Também queremos compartilhar um desafio que enfrentamos. Nosso locatário nos informou que o aluguel do nosso apartamento aumentará em 2026. Confiamos na provisão de Deus para continuarmos morando no mesmo apartamento, que por sua graça continua perfeito para a nossa família. E a igreja, pela graça de Deus, a obra que Ele nos confiou continua a crescer. Em 2025 vivenciamos situações com diferentes nuances, como tristeza, dor, sofrimento, mas também alegria e satisfação. E lembramos as palavras de Jesus em Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Como igrejas, estamos focados na maturidade espiritual dos crentes que têm frequentado a igreja fielmente por algum tempo.
treinando-os para serem servos que se unirão a nós no ministério. As mulheres concluíram seu estudo bíblico sobre o Salmo 103 e finalizaram com um encontro feminino onde foram encorajadas a continuar crescendo e cumprindo seu papel na vida familiar e na igreja. No início de dezembro, organizamos nosso primeiro acampamento familiar, juntamente com as igrejas irmãs com as quais temos nos acompanhado mutuamente no ministério. Faltou um pedacinho. E foi um belo momento de desafio em que o pastor José Cárdenas e sua família nos desafiaram a viver em coletividade no corpo e na igreja local. Os ministérios para jovens e crianças continuam a progredir. Ficamos felizes em ver os jovens crescerem, amadurecerem e tomarem decisões baseadas em sua vida espiritual. Em 2025, nosso foco foi ensinar os jovens a estudar a palavra, levando em consideração os princípios da hermenêutica e da gramática bíblica. Da mesma forma, Deus nos permitiu avançar em direção à nossa visão, um movimento de igrejas saudáveis, fortes, em sua liderança espiritual e com alcance global. Estamos desenvolvendo uma comunhão orgânica com outros pastores, com quem nos reunimos mensalmente, recebendo instrução e planejamento estratégico e com quem podemos sonhar em expandir a obra de Deus. No final de dezembro e na primeira semana de janeiro, tivemos o prazer de receber a visita do nosso missionário, pastor Joel Salazar, e sua família. Pudemos formalmente enviá-lo como nosso missionário para a fundação da Igreja Batista em Querétaro, México. Deus vem como um tempo de comunhão com toda a igreja. Janeiro de 2026. Durante a segunda semana de janeiro, fomos abençoados com a presença dos nossos amigos de World Partners no treinamento pastoral, onde crescemos na pregação expositiva, influenciando pastores e líderes de igrejas vizinhas. E durante a terceira semana de janeiro, Deus nos permitiu realizar nosso segundo acampamento de jovens, em conjunto com a equipe pastoral com quem temos trabalhado. Tivemos a participação de 94 pessoas e foi um desafio preparar tudo, mas Deus esteve conosco, nos desafiando, nos sustentando. Houve jovens que tomaram a decisão de seguir a Cristo para a salvação e outros que consagraram suas vidas para servir ao Senhor. Considerações finais: durante nossa ausência, a igreja ficará sob os cuidados dos nossos dois líderes, Edgar Surto e Pedro Timpitácio, homens que me acompanham no ministério ao longo do ano. Oramos para que o Senhor os sustente neste período e somos gratos por haver pastores que podem nos apoiar neste tempo. Aí temos algumas fotinhas do nosso culto dominical, aí na escola dominical e o tempo do culto. A primeira foto ensinou o encontro feminino, que foi uma reunião que a gente faz cada final do ano com as mulheres. Aí também estão as mulheres de outras duas igrejas que estão acompanhando conosco. Embaixo está a foto do conselho pastoral. É um grupo de 4 pastores que, como já havíamos dito, estamos reunindo mensalmente para poder apoiar-nos e poder seguir crescendo também na obra. E também está o irmão Edgar Surto, que também foi estudar um tempo na Argentina e está de marrom, não sei se conseguem ver. Ele está apoiando também na igreja e o irmão Pedro também. Na esquerda temos os nossos missionários. São os primeiros missionários que a nossa igreja está apoiando. Ele é pastor no México, é irmão pastor Miguel Salazar, também é pastor e está iniciando uma igreja batista em Querétaro, México. E a última foto embaixo é a foto do acampamento de jovens, que também fizemos com o conjunto das 3 igrejas que estamos tendo uma comunhão também. Vou passar um vídeo. Nós temos um vídeo com algumas fotos. Esse é um acampamento que a gente faz com o colégio, onde o Miguel trabalha, da ensina, educação cristã. Esses são missionários que foram fazer baixão de outra igreja, mas também tivemos
foi o nosso, nosso encontro feminino, no final do ano. Familiar que tivemos no final de novembro com as 3 igrejas que temos comunhão. Jovens agora em janeiro que tivemos. Essa foi a nossa escola de férias que teve agora em fevereiro. Faz um ano que já estamos com eles, como parte da nossa igreja. A outra era a Igreja Quebrada Verde, que temos uma relação, e o Conselho Pastoral. Nosso trabalho missionário pastorear a igreja, missão de Pachacamar, a formação de líderes maduros por meio do nosso centro de capacitação teológico Proclama. E aí, passou. Desenvolver acampamentos que edifiquem os jovens e fomentar a comunhão e pregação do Evangelho em diferentes plataformas, como o colégio, os acampamentos. En el Perú, si Dios quisiere, y vocês também, esperamos a vocês lá para conhecer de perto o que Deus está fazendo lá. Nuestro corazón late por las misiones, nuestro corazón late por lo que Dios vino a hacer, alcanzar a la humanidad perdida, y creemos que la misión se hace con iglesias saludables levantándose para que podamos alcanzar a otros en diferentes lugares, localidades. Y es por eso que hace 2 años, una familia comenzó a estar perto de nos comenzamos a enseñar, a preparar, y enviamos para la ciudad central, que es donde está el Palacio de Gobierno. A espaldas hay un lugar muy antiguo, casonas, y ahí en un lugar pequeño iglesia se levantó, iglesia en la localidad de Ujima, se llama, el distrito del Rima. Así que oren por nos estamos acompañando a otros pastores. Hay un pastor argentino que está perto de nos a 30 minutos, mas la salud de él está mal, y nos damos soporte. Vocês fueron parte de la formación de un menino.
chamado Edgar Surco. O pastor lembra muito de ele. E ele hoje está a cargo, mientras estou acá, ele está a cargo da igreja, mas quando volte, ele vai ser enviado para dar soporte a este pastor, porque el pastor precisa de alguien más joven en cuanto a por su tema de su salud. Entonces oren por nosotros, porque nuestra iglesia está influenciando alrededor, nuestra iglesia está siendo de bendición para otras iglesias y estamos ayudando a otros pastores también, acompañando, orando juntos, creciendo juntos también. Así que todo eso gracias a lo que Dios hace a través de vocês conosco, ¿no? Dando soporte para que nos podamos estar al lado. Bom, irmãos, eu gostaria de compartir a palavra de Deus allá en el libro de Habacuc, sí, profeta Habacuc. Y si Dios quisiere, hasta la noche nos terminaremos los 3 capítulos. Es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, así que da a oportunidad para conocer todo este libro profético. Lembro, iniciando a escola dominical, pastor orava, irmão, falaba acerca de los acontecimientos que están sucediendo allá, en el otro lado del mundo. Hace unos días una guerra estalló por allá y todos sabemos que el foco del mundo está contra Israel. El enemigo quiere eliminar el pueblo que Dios levantó para hacer luz. Mas lamentablemente el pueblo que Dios levantó, pueblo étnico que Dios levantó para hacer luz, hoy no es luz. Y hoy sabemos que en esta dispensación Dios ha levantado a su iglesia para hacer luz a las naciones, incluso a los judíos. Y gracias a Dios, allá perto de Turquía, Azerbaiyán, los países túrquicos, Dios nos permitió conocer a una familia peruana que fue enviada para Azerbaiyán. Estuvimos con ellos compartiendo y nuestro corazón comenzaba a latir, y por eso en la imagen estaba ahí una foto donde nos fuimos parte de esa encomendación de misioneros a Azerbaiyán. Todas estas cosas que están sucediendo, hermanos, no es ajeno a lo que la Biblia enseña, ¿no? Eso sabemos, mas nos tenemos que recordar que un día los apóstoles dijeron a Jesús: Jesús, queremos saber todas las cosas, queremos saber cómo va a ser. Y Jesús faló a los discípulos: no les toca a vosotros saber, a vosotros les toca ahora en este tiempo poner sus ojos en lo que Dios está haciendo en razón al alcanzar a incrédulos para Cristo, en razón de que el Evangelio llegue a los rincones del mundo. Entonces, hermanos, nos estamos viendo situaciones, pero nuestro corazón se pregunta: ¿alguna vez usted preguntó a Dios: Dios, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está cuando las cosas están mal? ¿Usted está con los brazos fechados cuando hay muerte? Porque, hermano, hay muerte en Irán, hay muerte en todos esos países bombardeados, hay muerte probablemente en Israel, hay muerte en diferentes lugares. Nos contábamos en Perú. Perú está viviendo una situación donde la maldad ha crecido y usted no puede abrir una tienda, una loja, porque si usted abre una loja, los bandidos ven y falan: usted tiene que pagarnos
50 reales diarios o 20 reales diarios. De manera que está amenazado, ten mucho miedo. Los conductores de los buses no pueden salir tranquilos a manejar porque ellos tienen que pagar 20 soles diarios, como 30 reales diarios. Y si ellos no pagan esos 30 reales, un de esos conductores muere. Y está así la situación. Y uno pregunta a Deus, onde você está quando a maldade está crescendo? ¿Acaso você está en silencio? Esa es una de las preguntas que se hizo a Habacuc. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios está en silencio? Y vamos a hablar a través de este libro cómo Habacuc este es un diálogo entre Habacuc y Dios, ¿no? Es una conversación. Mira qué privilegio. Habacuc tiene un privilegio de conversar con Dios. Y Dios va a responder a las preguntas de Habacuc. Capítulo 1 y 2 es un diálogo entre Habacuc y Dios. En ese diálogo hay queja, ¿no? Queja. Y acá ahora sí, un resumen de todo el libro de Habacuc. Traje mi plaje, ¿no? Para que ustedes puedan, si hay alguien que no entiende del todo, usted mira, óyala y ya tiene un resumen de lo que falta, ¿sí? Mas Dios obre en esta mañana para que el mensaje pueda ser transmitido por medio de su Espíritu. El libro de Habacuc nos lleva a un cuadro donde el profeta va a altercar contra Dios por el aparente silencio. Habacuc piensa que Dios está en silencio y él fala con Dios y le reclama a Dios: Deus, por que você me hace ver tanta iniquidad? Hablando del pueblo de Judá. Habacuc se encuentra en medio de un reino, el reino del sur. Ustedes ya estudiaron probablemente que el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿no? Con Jeroboam y Roboam, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte no hubo ninguém que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. Mas en el reino del sur se levantaron reyes descendientes de David y hubieron reyes que hicieron lo bueno, mas también reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios había anunciado que si el pueblo dejase a Dios, entonces Él traería juicio sobre Judá. Y así sucedió. Habacuc se encuentra entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo, finales del 7. Y él va a tener una visión en cuanto a lo que Dios va a hacer con el pueblo de Judá. Así que seguimos aquí en el contexto y vamos a hablar que Habacuc está quejándose con Dios y va a pedirle y le va a decir a Dios: Dios, ¿você acaso no escuta mi oración? ¿Você no oye mi oración? ¿Você está en silencio ante la iniquidad que sucede alrededor nuestro? Y en ese reclamo Habacuc va a oír la respuesta de Dios en el versículo 6 al 11. Y Dios va a responder y le va a decir a Habacuc: no estoy en silencio, Habacuc, yo voy a falar. Y Dios fala, ¿no? Pero fala algo que Habacuc quiere oír. No. Si você ya leyó el libro de Habacuc, você va a encontrarse con un dilema. Dios, Jehová, fala con Habacuc
y le dice, yo voy a traer a un pueblo feroz, a un pueblo terrible, a una nación grande, temible, los caldeos, que son los babilonios. ¿Cuántos lembran de Nabucodonosor? Dios fala a Habacuc, voy a traer a los caldeos, una nación despiadada, para traer juicio a Judá. Versículo 12 al capítulo 2, versículo 1, Habacuc no entiende cómo Dios va a juzgar a iniquidad de su pueblo, trayendo una nación más impía que ellos. Hermanos, muchas veces no entendemos cómo Dios obra, mas Dios sigue siendo soberano. Y Dios va a mostrar a Habacuc que Él tiene un plan para juzgar el pecado de su pueblo. Capítulo 2, versículo 1, hay una imagen muy que puede uno visualizar. Habacuc está en una torre vigilante. Él es un centinela, como un centinela que está oleando para ver el peligro. Habacuc fala y dice, voy a cruzar mis brazos, mis pies van a firmarse y voy a esperar a que Dios troque su bondad. Mas del capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 20, Dios le va a mostrar a Habacuc que la impiedad va a ser juzgada. Dios es un Dios santo y el pecado va a ser juzgado. Y tanto los babilonios como los de Judá son tan impíos que la única forma de liberarse del juicio es por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc en el capítulo 3 dice, fala, después de todo el capítulo 2, Habacuc alaba a Dios. Habacuc hace una oración. Y 2 es un diálogo entre Habacuc y Dios. Pero en el capítulo 3 vamos a encontrar una oración. Y el género literario cambia. Ahora es poesía. Es una canción, un cántico, una alabanza, un salmo. Un salmo que va a ser cantado posteriormente en las peregrinaciones de Judá. Y vos se encuentra ahí como el profeta ha cambiado su corazón. La palabra de Dios cambió el corazón de Habacuc. Antes tenía un corazón duro. Antes protestaba, quejaba, ¿no? Esa palabra todavía no la puedo pronunciar. Se quejaba contra Dios. Mas en el capítulo 3 ve a un profeta que cae de rodillas y comienza a temer a Dios. Oí tu palabra y temí. Un profeta que se quebranta, reconoce a Dios y él fala, Señor, espero tus juicios. Voy a esperar a voluntad de Dios, así sea mala para nos, mas tenemos esperanza. Un día você va a preservar a Israel. Israel va a ser preservado aunque haya que pasar por las manos de los inicuos. Aunque la higuera, capítulo 3, versículos 16 y 18, aunque la higuera no florezca, aunque los impíos babilonios, los caldeos vengan y nos quiten todas nuestras posesiones, nosotros, yo voy a esperar a Dios, alegre, gozoso, porque Dios cumplirá su promesa. Hermano, este resumen de todos estos 3 capítulos, más nos vamos a estudiar el primer capítulo hoy, en la noche el tercer capítulo, más en el contexto vamos a hablar acerca del capítulo 2, ¿sí?
He titulado "Los juicios de Dios son perfectos". ¿Cuántos creen esto? Los juicios de Dios son perfectos. ¿Cuántos de nos no solamente entendemos o falamos, sino que cuando estamos viviendo los juicios de Dios, decimos: Señor, yo te voy a alabar, aún en medio de la prueba, la dificultad, yo voy a alabarte, porque tus designios son perfectos. Habacuc 1 al 2:1 es la primera sección, y me gustaría de que nos podamos leer esta porción, ¿no? Que sean los 4 primeros versículos. Los 4 primeros versículos dice: a profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Você tem en portugués? Permítame, para que sea más fluido, leer en español, ¿sí? Los primeros 4 versos del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fecha los ojos, oremos al Señor. Padre, nos acercamos delante de ti por los méritos de Cristo Jesús. Pai, obrigado por esta preciosa salvación que tenemos en Cristo. Nos te agradecemos por tu Espíritu que mora dentro de nos. Y tu Espíritu nos hace entender, nos ilumina para que nos podamos comprender tus verdades. Nos ahora vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento. Mas el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo y es el Dios de este tiempo. Señor, que podamos ver este principio en tu palabra, al que nos llamas para vivir en obediencia. Señor, guíanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Quién es Habacuc? No sabemos mucho de Habacuc. ¿Você investigó quién es Habacuc alguna vez? La inteligencia artificial puede decir muchas cosas, mas Habacuc es un profeta de Dios. Un profeta que no tiene mucha información, mas sabemos que vivió probablemente entre finales del siglo VII al siglo VI. Fue un profeta contemporáneo con Jeremías. Y você por eso tiene que ir a Jeremías también para entender algunas cosas. Habacuc va a profetizar lo que Dios va a hacer con Judá. Los juicios son futuros y todavía Habacuc no ha presenciado a los babilonios venir. Mas Dios va a hablar a Habacuc y le va a decir: esto voy a hacer con vosotros. Así que tenemos una profecía futura, mas ya cumplida, ¿sí? Ya se cumplió. Cuando estudiamos profecías, tenemos profecías que se han cumplido y profecías con doble cumplimiento. ¿Qué significa el doble cumplimiento? Que se cumplieron, pero también se van a cumplir en otro momento. Especialmente, hoy en la mañana hablaron mucho acerca de esto, especialmente en los tiempos de la tribulación. En ese tiempo posterior se van a cumplir algunas profecías, especialmente cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Entonces, aquí tenemos una profecía ya cumplida. Y esto es una evidencia, hermano, que no estamos frente a cualquier libro. Nos estamos frente a la palabra de Dios. Y nos podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dios, si cumplió lo que faló,
entonces você tem razón para creerla, porque todo lo que aún falta por cumplir se va a cumplir. El significado de Habacuc, de ese nombre, es abrazo fuerte o abrazo ardiente, ¿no? Y es lindo pensar, Habacuc está en una situación confrontando a Dios, reclamando a Dios. Y su nombre viene a mi mente, ese nombre onde significa abrazo de Dios. Hermano, cuando nos estamos pasando por momentos de no entender a vontade de Deus, você recuerde, Deus não te dá a espalda, Ele te abraça. É um abraço ardiente, um abraço forte, não? Você já abraçou a alguém assim? Nós estamos perdendo isso, não? Olha, mas quando você vai a Deus, Deus te abraça y te muestra esa calidez, hermano. Habacuc significa eso, abrazo ardiente de Dios. Y comienza el versículo 1 diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc. Así es como comienza este libro. Literalmente, profecía, esa palabra significa una carga pesada. Levantar una carga. ¿Cuántos de vocês ya levantaron pesas, no? Yo no levanto pesas, mas ¿cómo se llaman las pesas, pastor? ¿Cómo? Las pesas, en el gimnasio, esas... ¿Vales? Não, ¿Ah? Eso, más difícil para pronunciar. Mas muchas veces uno sabe por escuchar que tiene que ir paso a paso, ¿no? 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Bueno, este es el significado de la palabra, una carga pesada, difícil de levantar. Eso significa la palabra profecía. Y ese significado tiene que ver mucho con el contenido de la profecía. Porque para Habacuc, esta visión, esta profecía que Dios va a revelar es difícil de llevar porque es una profecía de juicio para Judá. Es una profecía de juicio para Judá. Y por lo tanto Habacuc tiene una responsabilidad que él no la puede, por un momento, capítulo 1 y 2, parece que él se da por vencido, parece que él no puede levantar. Dios va a juzgar, hermanos, en todo tiempo el pecado. Dios juzga el pecado. Y esa es la razón por la que Dios va a juzgar a Judá, el pecado de Judá. Así que en la estructura de este primer capítulo, nos vamos a encontrar a Habacuc, primeros 4 versículos. Habacuc clama en queja contra a aparente indiferencia de Dios. Cada palabra trata de expresar lo que estos versículos están diciendo. Es una idea de estos primeros 4 versículos. Aparente indiferencia, porque Dios no es indiferente. Y Habacuc va a clamar en esa queja contra la aparente indiferencia de Jehová ante la maldad de su pueblo. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Habacuc ve a maldad de su pueblo. Hay una visión muy corta. En esa visión muy corta, Habacuc va a olhar a maldad, la iniquidad del pueblo de Judá. Hermano, el hermano faló también, prender las noticias, ¿no? Nos prendemos las noticias 10, 9 de la noche. Y toda la noticia comienza, desde que comienza hasta que termina, es morte. Extorsiones, asesinatos. Hay noticias muy pesadas, hermanos.
muy pesadas, que con mi esposa muchas veces hasta he lagrimeado, hermanos, por tanto dolor que acontece a nuestro alrededor. Tanta iniquidad hay que a veces tengo que apagar, ya no puedo contener, hermanos. Y eso es lo que está pasando en Habacuc. Habacuc ve como prende la televisión, y Dios hace ver a Habacuc la maldad, la iniquidad de todo Judá. Y Habacuc no puede contener, no puede resistir ante tanta maldad de su pueblo. Entonces Habacuc, ¿qué hace? Clama. Sí, nos vamos a leer en este capítulo 1 a un Habacuc que se queja contra Dios, pero algo bueno tiene que tener este versículo, ¿no? Esta primera parte en Habacuc. Y lo bueno que nos enseña Habacuc es que cuando hay tanta maldad, nos tenemos que clamar a Dios. Nos tenemos que clamar a Dios por la iniquidad que vemos. Hay respuestas que no podemos hacer. Hay dos respuestas incorrectas ante la maldad que nos vivenciamos. La primera respuesta es indiferencia. La indiferencia. No fue conmigo, fue con otro, no hay problema. Indiferencia. Dios no quiere indiferencia, ¿no? La segunda respuesta es normalizar. Eso siempre pasa. Todo el tiempo vemos eso, así que es normal. Y no genera ningún dolor en mi corazón. Tampoco es bueno, hermano. ¿Qué tengo que hacer contra la maldad o iniquidad de mi alrededor? Cuando você ve a alguien hacer algo, o violencia, guerras, ¿qué você tem que hacer? Y Habacuc nos enseña, tengo que clamar a Dios. Habacuc clama a Dios, ora a Dios. Yo tengo que llevar mi carga, mi peso delante de Dios. Mas, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que esta pregunta de Habacuc va a desenvolverse en una mentira, en un engaño. Fíjense, Habacuc primero acusa a Jehová de no oír su oración. Y esta, pregunta inocente, ¿no? Porque vos se puede preguntarse, ¿qué de malo tiene preguntar a Dios? ¿Hay algo malo en eso? Mas una pregunta inocente se va a convertir en una acusación errónea. Porque fíjate en el versículo 2, la pregunta completa. ¿Hasta cuándo, Dios, no oirás? Ese no en el español, creo que en el portugués es igual, es un negativo, es una negación, es un absoluto. No oirás. Dios, você no oye mi clamor. Ahora, Habacuc hace bien en clamar a Dios. Pero ha pasado quizás mucho tiempo desde que ha clamado, clama, y Dios aparentemente no respondió. Entonces Habacuc inmediatamente fala a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, no oirás? Una mentira. Dios oye el clamor de su pueblo. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye y no es indiferente ante la iniquidad y ante el clamor del pueblo de Dios. Así que, tristemente, Habacuc, el tiempo que ha pasado clamando,
a la iniquidad que es tan pesada, hace que Habacuc no solamente pregunte a Dios, sino también acuse erróneamente. Como falé hace un momento, la iniquidad en el mundo puede llevarnos a dos cosas: indiferencia o normalizar las cosas. Mas eu quero mostrarte 3 acciones que você puede hacer ante la iniquidad del mundo. En primer lugar, clame. Primero, duélase. Dolor por el pecado. Dolor por el pecado. Hermanos, no podemos decir, eso pasa todos los días. No, você tem que dolerse por el pecado. Pero en segundo lugar, clame a Dios. Y en tercer lugar, espere en Dios. Nehemías 1, versículo 4. Años después de esta profecía de Habacuc, Nehemías va a olhar a su pueblo, va a escuchar acerca de los de Judá y va a ver que la iniquidad ha traído mucha desgracia a sus hermanos. ¿Y qué va a hacer Nehemías? Primero dice, llora. Versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Lloré, dice Nehemías. Luego, oré, clamé a Dios. Y en tercer lugar, desde el capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 1, va a pasar meses, tiempo. Así que lo que va a hacer Nehemías es esperar el tiempo de Dios. Hermanos, muchas veces en ese tiempo es donde nos pasa lo que a Habacuc le pasó. Cuestionar, acusar erróneamente a Dios de no oírnos. Y quizás você está pasando por alguna situación. Quizás você está orando de mucho tiempo a Dios, hace mucho tiempo a Dios, y você preguntó, Dios, ¿hasta cuándo? Mas revierta esa pregunta. Dios, yo sigo esperando a voluntad de Dios. Cuidado con las acusaciones erróneas, las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente. Dios sí escuta nuestra oración, nuestro clamor, mas Él tiene su tiempo y tiene su forma. Entonces, hay una pregunta que quiero dejar en esta primera idea, en estos primeros 4 versículos. ¿Hay algo que le está afligiendo a você? ¿Hay algo que en este momento te está afligiendo? Leve eso a los pies de Cristo y tenga certeza de que Él oye. Oye, hermano, su clamor y su respuesta llegará en breve. En breve. Hermano, no desista. Mi mamá oró por la salvación de mi papá más de 20 años. Más de 20 años. Y uno puede pensar, Dios, ¿hasta cuándo? Parece que no me oyes. Dios va a responder, hermano. Você leve eso a Dios y espere en Dios. Espere confiadamente a Dios. Entonces Habacuc en los primeros 4 versículos nos enseña que ante la circunstancia difícil, ante la iniquidad, tengo que clamar a Dios. Tengo que llevar esa carga pesada delante de Dios. Tengo que dolerme por el pecado. Tengo que clamar y tengo que esperar la respuesta de Dios. En segundo lugar, você tem versículo 5, versos 5 al 11. Y você va a olhar allí una idea. Jehová responde declarando que traerá os caldeos para juzgar a Judá. Dios respondió, hermano. Lo primero que Dios nos muestra en el versículo 5 es Dios responde. Dios no es indiferente a nuestro clamor.
Y fala ahí, hola, entre las naciones. Y mira, la respuesta de Dios es muy aparentemente irónica, en el sentido de que uno puede comprender cómo Dios va a juzgar la iniquidad de Judá con una nación descrita en esos versos. Você va a olhar los adjetivos que describen al pueblo caldeo y você no va a creer que Dios va a hacer justicia con un instrumento impío. Hermano, Dios obra como Él quiere, como Él quiere. Y Dios va a traer justicia con una nación impía que son los caldeos. Así que, en versículo 5, Jehová revela a Habacuc que algo sorprendente va a suceder, ¿no? Você va a olhar en el versículo 5, hay con vermelho resaltado 3 expresiones. Y você puede pensar que esas 3 expresiones aparentemente son algo bueno. Mas no es así, porque realmente la maravilla y admiración para Judá y para Habacuc es que Dios va a juzgar con los caldeos. Dios va a juzgar a Judá con una nación feroz. Versículo 6 en adelante dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos son los babilonios. Después de Asiria, Babilonia entró y conquistó. Hermano, Babilonia no era cualquier ciudad, no era cualquier país. Era una nación feroz. Y si você va a olhar en los versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, yo voy a dar un resumen de eso. En primer lugar, un pueblo despiadado e impetuoso. Un pueblo malo. ¿Você já vio a alguien malo? Prende la noticia y você ve gente muy mala, ¿no? Allá en Perú falaban que si você no daba el celular, moría. Si você no tenía nada que darle al ladrón, el ladrón te disparaba y morías. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede haber tanta gente tan despiadada que no valora la vida, hermano? No valora la vida. Esta gente no valora la vida. Crianzas siendo ultrajadas. Y uno dice, ¿qué pasa con el contexto noso? ¿Qué pasa con la gente hoy en día? Bueno, los babilonios era gente despiadada, impetuosa. Era un pueblo que se apoderaba, versículo 6, de lo ajeno. Eran como estos que van, tocan la puerta y le dicen 20 reales diarios. Era gente que entraba a su casa y saqueaba todo. Entraba a los pueblos y saqueaba todas sus pertenencias. Eso eran los babilonios. ¿Qué más? Versículo 7. Era un pueblo temible y espantoso. ¿Qué significa un pueblo temible y espantoso, hermano? Você solo escuchar Babilonia, ya se escondía debajo de su cama. Era un pueblo muy temible. Era un pueblo, versículo 8, un pueblo con un armamento letal. Hoy hablamos de potencias mundiales, ¿no? Estados Unidos, China, ¿no? Rusia, el mismo Irán y Israel. Israel tiene un armamento nuclear muy avanzado, hermano, que ni nosotros sabemos. No es tan publicado, pero aquí Habacuc está falando. Los babilonios tienen para su tiempo los armamentos más
más letales que pueden exterminar a todo aquel que se ponga en su camino. Tenían carros veloces. Hablando de carruajes, para ese tiempo los caballos, los carros a caballos eran los carros más veloces, hermanos. Tenían herramientas de fierro, el fierro había trabajado muy bien. Entonces, era un pueblo con un armamento letal. ¿Qué más eran los babilonios? Versículo 9. Era un pueblo que barría con todo en su camino, no dejaba rastro alguno. Si los babilonios pasaban por una nación, ninguém sabía más, porque no dejaban nada, entonces sabían que eran los babilonios. No dejaban ningún rastro. Era un pueblo, versículo 10, invencible para sus días, una nación que vocês, ninguém se atrevería a hacerle frente. Los babilonios. Y versículo 11, un pueblo que confiaba en su propia fuerza. Un pueblo que se jactaba, esos somos nos. Nos confiamos en nuestra propia fuerza. Un pueblo que hacía de sus herramientas, de sus instrumentos de guerra, su propio Dios. Eso eran los babilonios, hermano. Ahora va a entender a Habacuc por qué se queja. Porque él no puede creer que un Dios que va a juzgar a iniquidad utilice un instrumento tan impío como los babilonios. Más impíos que los de Judá. La respuesta de Jehová es: yo voy a juzgar a Judá con los babilonios, los caldeos. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, hermano. Si alguien me puede ayudar en portugués, Deuteronomio capítulo 28. Y você puede del versículo 15 hasta el 62 leerlo en su casa. Mas aquí vamos a leer 2 versículos. Pastor, ¿puede ayudarme, por favor? Versículo 15 y 49. 15 y 49. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderá. Deuteronomio, años antes, Moisés, Dios falando por medio de Moisés al pueblo de Israel, bendiciones y maldiciones. Dios advirtiéndole al pueblo de Israel que si ellos se apartaban su corazón de Dios, entonces Dios traería al pueblo de Israel las maldiciones que están descritas en Deuteronomio 28. Você va a ver una maldición, versículo 49. ¿Cuál fue? Voy a traer una nación muy lejana, veloz. La descripción del versículo 49 es la que tenemos en Habacuc, en los versículos del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Algo injusto o algo justo? Justo. Dios no es injusto. Dios nunca actúa en injusticia. Él siempre hace la justicia. Y aunque las apariencia sea mala para nosotros, Dios está actuando en justicia. Los juicios de Dios son rectos, son perfectos, aunque você no comprenda. Siempre Dios actúa en justicia.
y Dios está cumpliendo lo que Él dijo. Bendiciones y maldiciones, de Deuteronomio 28. Juntamente con las bendiciones, entonces, Jehová advirtió de las maldiciones, y estas vinieron al pueblo povo de Judá. Cuando nos recorremos el libro de Segunda de Reyes, nos vamos a olear a reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y perto a este acontecimiento, allí en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, vamos a ver que los reyes llevaron a Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios envió a los babilonios como respuesta de su juicio. Así que yo quiero llevarte a pensar en esto. Hay un poco de resumen que hemos hablado, pero las respuestas de Dios, hermano, nunca son injustas. Cuidado con el enemigo, cuidado con que Satanás, el diablo, coloque en tu corazón, en tu mente, la idea: Dios es malo, Dios está obrando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Esas preguntas son muy peligrosas, hermanos. ¿Por qué a mí, Dios? ¿No? Una pregunta inocente puede llevarte a una acusación errónea. Ten mucho cuidado, hermano. Las respuestas de Dios nunca son injustas, siempre son justas. Pregunta en estos versículos: ¿su corazón está preparado para recibir todo tipo de respuesta de Dios sin queja o reprensión? Hermano, yo no sé lo que Dios va a traer a mi vida mañana. Yo no sé. Hoy, 3 años que Dios nos regaló a Danilo, no sé por dónde está, pero está haciendo barullo. 3 años que Dios nos regaló a Danilo. Y recién 3 años que puedo comprender el amor de Padre. Amor de Padre. Mas hay una pregunta, estudiando este libro, que hacía mi corazón. Si Dios quisiera llevarse a mí, ¿cómo você respondería? ¿Cómo você respondería? Hermano, esto es fuerte. Y la pregunta es: ¿su corazón está preparado para recibir todo tipo de respuesta de Dios? Todo tipo de respuesta de Dios, cual sea. Mantenerse firme en el Señor, no claudicar. Hermano, Dios quiere preparar nuestro corazón para cualquier respuesta, y que entendamos que sus respuestas, sus juicios son perfectos. La voluntad de Dios es perfecta, hermano, aunque no la entendamos en este tema, aunque no la entendamos. Dios no está interesado en cambiar las circunstancias. Dios está interesado en cambiar nuestro corazón para enfrentar a circunstancias. Fíjate la última parte. Habacuc intercede reconociendo el carácter santo de Dios y espera desafiadoramente que Jehová mude a su voluntad. Esta es la segunda queja de Habacuc, ¿no? Y ¿cómo comienza versículo 12 y 13? Dice 12 y 13: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Pastor, ¿puede leer versículo 12 y 13? Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Estos dos versículos parecen que Habacuc conoce bien a Dios, ¿verdad? Es que el problema no es el conocimiento. El problema no es lo intelectual, hermano. Você pode conhecer toda a Bíblia. Você pode ter muito estudo da Bíblia. Como Habacuc. Habacuc é um profeta que conhece a Escritura. E como começa aí? Você, Deus, diz, não eres tu desde o princípio? Está reconhecendo o caráter eterno de Deus? Está reconhecendo o caráter santo de Deus? En su pregunta, ¿sí? Habacuc conoce a Dios, mas Habacuc todavía no entiende lo que Dios está haciendo. Y hermano, nos encontramos con un hombre que reconoce el carácter santo de Dios, que conoce atributos divinos, pero ese conocimiento tristemente nubla su entendimiento de la voluntad de Dios. Al punto que Habacuc parece en esos versículos, si vos lee detenidamente, pareciera que Habacuc está enseñando a Dios cómo ser Dios. Dios, tú eres esto, tú eres esto, tú eres... ¿No? ¿Cómo vas a actuar de esta manera? ¿Cómo vos va a obrar de esta manera? Parece que Habacuc es el maestro y Dios está sentado ahí y Habacuc va a predicar, el pastor, ¿no? Y Habacuc va a predicar a Dios y Dios va a ser enseñado. Habacuc tiene mucho que enseñarle a Dios. Pareciera eso, hermano. Habacuc está, el conocimiento que Habacuc tiene, está nublando el entendimiento de quién es Él y quién es Dios, hermano. Y eso hace muchas veces nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento nubla nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Hermano, você, somos nada delante de Dios. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios majestuoso. Y você y yo no tenemos que cuestionar los juicios de Dios. Versículo 13, B hasta el 17, Habacuc cuestiona los métodos divinos. No está de acuerdo con Dios, no está de acuerdo que Dios traiga, ahí está un resumen, no está de acuerdo que Dios traiga a los babilonios, a los caldeos para juzgar a Judá. Habacuc quiere enseñarle a Dios cómo ejecutar sus juicios. La justicia de Habacuc está tan nublada, tan oscura, que ve a Judá como un pueblo que no merece ser castigado. Fíjate allí en el versículo 14. Versículo 14. Nuevamente. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Mire Habacuc aquí en esta expresión muy hermosa. Habacuc fala a Judá, al pueblo de Judá, como compara con esos peces del mar. Y a los babilonios con esos impíos. Entonces, fíjate la descripción. Lo que Habacuc está haciendo es nublar, se está nublando lo que el entendimiento de la justicia del hombre. Y Habacuc piensa que hay niveles de justicia y dice, los babilonios son más injustos. No somos tan injustos como los babilonios. No somos tan pecadores como los babilonios. ¿No te ha pasado esta pregunta en tu mente alguna vez? No somos tan pecadores como esos que están allá afuera.
No somos mejores que esos. Se nubla nuestra justicia, hermanos. El único santo verdadero es Dios. Pablo dice, el apóstol Pablo fala de que él era el más pecador de todos los hombres. Hermano, cuando el evangelio es comprendido realmente, nos vemos nuestras miserias. Nos olamos que estamos en profunda miseria y no merecemos nada. Hermano, no hay forma de que usted pueda ver la grandeza de Dios sin ver su bajeza. Lo más insignificante que no somos sin Cristo, hermano. Sin Cristo no somos nada. Dios es un Dios grande. Y entonces Habacuc aquí fala, los de Judá, somos como pececitos indefensos. Somos como pez en el mar. Y los de Babilonia son esos impíos terribles. Habacuc entonces está oleando, está equivocado en su percepción de la justicia. Así que finalmente en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, usted va a oler allí, Habacuc declara una postura desafiadora. Versículo 1, pastor. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando for arguido. Habacuc sube a una torre donde los centinelas tenían que vigilar la amenaza de los pueblos. Si los pueblos venían, ellos tenían que hablar al pueblo para que se prepare. Mas Habacuc sube a esa torre y hay unas dos expresiones corpóreas, ¿no? Corporales, físicas. ¿Cuáles son esas expresiones corporales? En primer lugar, sobre mi guarda estaré. Él va a permanecer en un estado de espera. Pero no es una espera boa. Por la segunda, mira, después dice, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Hermano, voy a graficarlo de esta manera. ¿Cuántas veces nos hemos parado así frente a Dios? Dios, no puede ser. Usted va a traer a un pueblo más impío que nos. Míranos. No somos indefensos. Somos menores que los de Babilonia. No, Dios. Vos es muy limpio de olos para ver un mal. Entonces Habacuc dice, voy a subir, voy a esperar desafiante a Dios, que Dios troque a voluntad de Dios. Que Dios troque su veredicto. Hermano, ¿no te ha pasado así? Que nos queremos desafiar a Dios y decirle, Dios, no puede ser eso. Otra cosa, mas no eso. Otra forma, mas no de esta forma. Al final, ¿qué estamos diciendo? Que se haga lo que yo quiero y no lo que usted quiere. Y cuando nos vamos a la cruz, antes de la cruz, Jesús ahí en la última cena, en la oración, ¿qué faló al Padre? Él dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la forma en la que debemos orar siempre. Y esto es lo que más cuesta al creyente, orar de esta manera, que no se faça mi voluntad, sino la tuya. Hermano, Habacuc declara una posición desafiante a los juicios de Dios. Y él está esperando que Dios se retracte en su veredicto. No acepta una respuesta diferente a la que en su oscuro juicio cree que debería suceder.
para ayudar. Saber quién Deus é não garante como responderemos aos desígnios divinos, mas coração contrito e humilde, isso agrada a Deus. Salmos 51, 17, hermanos. ¿Pueden ayudarme a buscar? Salmos 51, 17. Ahí el salmista fala algo, esto mismo, ¿no? ¿Alguien tiene? Salmos 51, 17, 16. Visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. 51, Perdão. 17. 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é espírito quebrantado, ao coração quebrantado, e contrito não desprezarás para Deus. ¿Qué es lo que Dios busca en realidad? ¿De quién se agrada Dios? ¿De un corazón orgulloso? ¿De un corazón desafiante? ¿O de un corazón contrito y humillado? Hermano, ¿você es orgulloso para desafiar a Dios? ¿O va a humillar su corazón para recibir a voluntad de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? Habacuc, capítulo 1, termina con el verso 1, 2 del capítulo 2, desafiando a Dios, porque su conocimiento de quién es Dios está nublando su humildad. Su orgullo de conocer tanto a Dios está nublando su entendimiento de que Dios busca corazones contritos y humillados, que se postren delante de Dios y le digan: Dios, faça tu voluntad en medio de esta circunstancia en mi vida. Hermano, toda esta sección se resume en esto. Habacuc presenta su queja a Jehová, mas cuando Dios responde, Habacuc no consigue aceptar los planos de Dios. Entonces espera desafiadoramente que Dios se retrate. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1. ¿Qué es lo que busca Dios con esto? En este capítulo 1, en primer lugar, o la idea que Dios busca es que Habacuc en primer lugar reconozca quién es Dios, quién es Él. No es diferente, que Dios no es indiferente ante la maldad de la humanidad, mucho menos a los clamores de su pueblo, que la iniquidad del hombre será juzgada con justicia. Y embora los juzgamentos de Dios puedan parecer injustos, debemos confiar que Él no hace nada injusto. Hermanos, Dios quiere que Habacuc se humille delante de los juicios de Dios. ¿Qué Dios quiere de você y de mí? De você, ¿qué Dios quiere? Dios quiere que nos reconozcamos quién es Dios en primer lugar. Él no es indiferente ante su clamor. Él no es indiferente ante los acontecimientos que ontem pasaron. Él no es indiferente. Mas Él quiere cambiar nuestro corazón, preparar nuestro corazón para cuando Él traiga su voluntad a nuestras vidas. Y sabes, todo el libro de Habacuc no está desligado de toda la Biblia. Toda la Biblia es un solo libro. Tiene un solo personaje, a Cristo. Hay un solo tema. No son libros separados. Y Habacuc no es una historia que nos tenemos que... qué bonito Habacuc. El profeta quejón, ¿no? Quejón. El profeta que discutía contra Dios. No. Habacuc nos enseña que la maldad del hombre en realidad
Mira cómo Habacuc está ligado a toda la Biblia. La maldad del hombre no comenzó en Habacuc. ¿Dónde comenzó, hermano? En el Edén. Cuando el hombre se rebeló contra Dios. ¿Y qué fez el hombre? ¿Qué hizo? ¿Hizo, no? Fez. ¿Qué fez el hombre? Su voluntad, no a voluntad de Dios. Pasó capítulo 6 de Génesis. Dios fala que a maldade del hombre se incrementó y llegó hasta el cielo, hermano, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y qué trajo? ¿Qué trajo? Juicio. El diluvio universal. La inundación, la catástrofe global. Dios trajo juicio a la iniquidad del hombre. Principio, el pecado está arraigado en el corazón del hombre. Dios no es indiferente al pecado. Dios trae juicio al pecado, hermano. Pero fíjate cómo va pasando. La iniquidad se va a voltar, va a incrementarse y va a tener una cima, a la ápice, ¿no? El punto más elevado de la maldad fue cuando nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Logos, se encarnó, tomó forma humana y vino a la humanidad. Juan nos habla de eso. Y aquel Dios feito carne fue llevado por los hombres. La responsabilidad humana fue llevado por los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, la maldad del hombre que empezó en el Edén desembocó en la crucifixión de Jesucristo, nuestro Señor. La maldad del hombre. Pedro, el apóstol Pedro, allá en Atos, capítulo 3, versículo 15, fala: vocês mataron al autor da vida. Hermano, esta es la cúspide de la maldad. Este es el extremo, este es el punto más cruel de la maldad. Que cuando la luz vino a los hombres rechazaron a la luz y amaron más las tinieblas. ¿Ves? Habacuc está mirando a un pueblo injusto. Mas hubo a diferencia de Habacuc, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente vio la maldad y no se quejó: ¡ay! ¿Por qué hay tanta maldad? No, Él vino, descendió, murió para que los hombres malos, pecadores, impíos, você, podamos recibir la justicia de Dios que es en Cristo Jesús por medio de la fe en Cristo. Hermanos, você puede vivir quejándose contra Dios todo el tiempo por las injusticias, o você puede arrepentirse de eso y aprender de Habacuc a darle gracias a Dios en todo tiempo, porque Él trajo a Jesucristo, su Hijo amado, en quien nos tenemos a justicia. Nos vamos a enfrentar, ya no vamos a enfrentar ese juicio, el mundo va a enfrentar ese juicio. Nos, por los méritos de Cristo, somos libres de ese juicio. Así que Habacuc nos enseña que, hermanos, nos debemos recordar que nuestra injusticia fue cargada en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 nos fala: porque también Cristo sufrió una vez por los pecados de algunos, todos. Cristo murió por todos. Cuidado con escuchar la mentira. Antes falaban algunos, el pastor, hermano, una corriente que fala: no, Cristo murió por los escogidos. Cristo murió por todos, por los pecados. El justo por los injustos, para conducirvos a Dios.
muerto en cuerpo, mas vivificado en el Espíritu. Hermanos, Cristo es la respuesta de la justicia de Dios. Dios tiene que aplicar su justicia sobre nuestras vidas por causa del pecado. Você y yo merecemos a morte, porque la justicia de Dios demanda eso. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es morte. Romanos 6:23. El pecado, hermano, merece la justicia de Dios. Dios es un Dios santo y justo, y Él va a traer justicia por el pecado. Mas demos gracias a Dios, porque en Cristo tenemos la justicia, nos que hemos creído en Él. Así que ahora en Cristo nos tenemos salvación y vida eterna. En la noche vamos a estar hablando de esto, pero sí me gustaría terminar con esta idea. Hermanos, Dios no está interesado en cambiar tu circunstancia. Hace un momento falé esto. Las circunstancias pueden mudar o no. Dios no está interesado en... Hay mucha hoy en día, oremos para que la circunstancia cambie. Yo lembro a Pedro en la cárcel, amedrentado por los fariseos, y su oración no fue: Señor, que no nos metan a la cárcel otra vez, que no nos metan o que no nos apresen, que no nos azoten. La oración del apóstol Pedro fue: danos valor, coraje, para seguir falando, para seguir predicando acerca de Jesús, hermano. Hermanos, Dios no está interesado en cambiar tus circunstancias, pero sí está interesado en cambiar nuestro corazón para enfrentar circunstancias que vendrán en el futuro. Hoy es el tiempo de fortalecernos en el Señor, de que nuestro corazón mude, de que nuestro corazón se someta y se humille delante de Dios, porque no sabemos lo que mañana Dios va a traer a nuestras vidas. Y si hoy pierdes tiempo haciendo cualquier otra cosa en lugar de arraigarte en la palabra de Dios, você mañana va a tambalear, tambalear el término, va a flaquear, va a estar, muchas personas van a estar cuestionando a Dios, porque hoy no se fortalecieron en el Señor. En la noche vamos a ver Habacuc 3, 17 y 18 más. Habacuc fala en esos versículos. Capítulo 3, por la gracia de Dios tenemos el capítulo 3. Y Habacuc cambió su corazón. Y en su oración fala a Dios: Dios, aunque vengan los impíos, aunque nos perdamos todo, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, es el término que utiliza en forma poética Habacuc, representando que aunque las circunstancias no muden, las circunstancias sean malas para nosotros, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que quiere hacer Dios con vos, que você se alegre en Dios, en el Dios de su salvación. Dios quiera que esta actitud sea transformada en nuestros corazones, que Dios por medio de su Espíritu nos lleve a una actitud de humillación y de aceptar a voluntad de Dios en todo. Amén. Vamos a fechar la oración. Este tiempo, Pai, te damos muito obrigado, Señor, por su palabra, por el profeta Habacuc, quien nos enseña, Señor, que você está interesado no en mudar nuestras circunstancias, sino en mudar nuestros corazones. Pai, perdóa si hemos desafiado tu voluntad, si hemos cuestionado sus designios,
Pai, que tu palavra seja viva e nos leve agora a um arrependimento de pecado, mas também a um entendimento de que tus juízos são perfeitos. Você não se equivoca. Você é perfeito em todo. E nós queremos que se faça sua vontade em el cielo como na terra. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Que Deus abençoe a todos. Deus nos conceda a todos uma boa tarde. À noite estaremos novamente aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados irmãos. Amém.